Hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor los bendiga en este santo día. Nuestro mensaje de hoy se basa en el conocimiento de la vida eterna, según nos los hace saber en su primera carta el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Somos salvos. Mensaje basado en la primera carta de Juan. Hoy sábado, 1 de noviembre de 2014. Oremos. Padre Celestial, gracias por utilizarme en su ministerio. Gracias por haberme traído tan lejos y por su gracia. Por mi cuenta yo soy un vaso vacío, Padre. Espíritu Santo, tome el control de mí y hable a través de mí. Padre, usted sabe las necesidades de la gente que va a estar escuchando este mensaje. Me someto a usted para que me pueda utilizar como usted desea. Toda la gloria sea suya, Señor, porque soy solo barro en sus manos. Dios, usted sabe el propósito para el cual vengo a usted. Las Escrituras nos dicen que estaban con Moisés y con Josué, y que los usaba para liberar a tus hijos de las ataduras. Padre, lléneme de esa misma gracia y únjame para poder enseñar su palabra con denuedo y con autoridad para la salvación de aquellos bajo la esclavitud del pecado. Señor, limpie y lléneme con su Santo Espíritu. Gracias por ceñirme con tu gracia, poder y fuerza, Señor. Tenemos la victoria en tu nombre poderoso, Señor. En el santo nombre de Jesús le pido. Amén. Hermanos, podemos ser imperfectos pero salvos, o desobedientes y perdidos. La diferencia entre estas dos es la obediencia voluntaria. Estamos renacidos, somos salvos. Cuando estamos enfermos, los doctores chequean las señales vitales en nuestro cuerpo. Estas señales las podemos comparar con nuestras señales virtuales espirituales, las cuales nos aseguran si tenemos vida en la tierra o espiritual, sin duda alguna de que hemos renacido y sido salvos por Jesucristo. Podemos comparar las 5 señales. Las señales vitales de la carne son el pulso, la presión de la sangre, la respiración, la temperatura o fiebre y el reflejo ocular. Las 5 señales espirituales son dedicación a Cristo, nueva vida, confesar a Jesucristo como Salvador, comunión con el Espíritu Santo y amor por los hermanos. En las señales de la carne vitales no causan condiciones físicas o enfermedades internas. Ellas solo reportan que existe una condición física o enfermedad. Todas estas señales son relativas unas con otras, en que si una señala vida, tanto lo indican las otras 4. Entre ellas no hay contradicción. Por la misma manera, las señales espirituales, al igual que las señales de la carne, también son relativas para indicar si hay vida. Si estamos en comunión con el Espíritu Santo, al igual que las señales de la carne, tenemos vida espiritual. Estas señales también no se contradicen. Veamos entonces las 5 señales espirituales. La primera siendo la dedicación a Cristo o la obediencia. En la primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjese que los verbos saber y conocer son usados a través del primer libro de Juan, cual con certeza nos hace saber que somos salvos. Permita que su mente sea renovada. Esto le asegurará su conversión. Cumpliendo sus mandamientos, estaremos dedicados a Él, ya siendo obedientes. Nuestra voluntad a mantener sus mandamientos, escritos o no cuales sean llegar durante el resto de nuestras vidas, demuestra que nuestro Dios vive en nosotros. Si nuestra voluntad es que Él sea nuestro Rey en todas las áreas de nuestras vidas, entonces nuestra señal vital mostrará vida. Tomen nota, hermano.
Si su estilo de vida se ha convertido en una obediencia voluntaria, usted ha sido renacido, usted es salvo. El segundo, la nueva vida. La primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primero veamos la palabra simiente, cual permanece en nosotros. Esa simiente es la vida o naturaleza de Dios. La traducción griega de la palabra simiente es esperma. La esperma espiritual de Dios se mantiene en nosotros, los cristianos nacidos en Cristo o renacidos. Tanto es así que los ángeles tienen la misma naturaleza, eso es, la vida, que Dios. Esta es la primera indicación de nuestra nueva vida. La segunda indicación nos la da Pedro en su segunda epístola, el capítulo 1, versículo 4, donde dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto nos demuestra con toda claridad que los cristianos poseemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina por su esperma, sin excepción alguna. Como la señal vital de la carne, tenemos indicación de vida. Por esta vida puede estar en una condición espiritual enferma, llevándonos a la primera señal de la diferencia de ser obedientes o desobedientes. Si desciframos la gramática griega de los verbos en la primera de Juan 3:9 y le prestamos mucha atención, veremos que ninguno que es nacido de Dios practica pecar, porque el principio dado por Dios. En el verso 8, el apóstol Juan claramente nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Nosotros los cristianos aún pecaremos, aunque tengamos su naturaleza en nosotros. La diferencia es, los cristianos pecamos, pero odiamos el pecado. El que no es salvo peca y lo ama. La diferencia está en nuestra nueva naturaleza. La tercera señal espiritual es el confesar a Cristo como nuestro Salvador. En la primera de Juan 4:15 nos dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. En este verso, Dios con mucha certeza nos dice que esta es la señal espiritual vital de la confesión de Jesucristo como nuestro Salvador, y está confirmada en 3 diferentes capítulos del Nuevo Testamento. La primera confirmación la tenemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, donde nos dice que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La palabra hombre es un término general y se refiere a la humanidad. La segunda confirmación aparece en San Juan. Esta está en el Evangelio según San Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Está muy claro que no debemos confesarnos ser cristianos, sino confesar a una persona, Jesucristo, ya que usa el pronombre mí, y estamos confesándolo a Él y abrazando la fe cristiana. La tercera y más prominente de los capítulos de la confesión la encontramos en Romanos 10, versículos 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versos tienen doble sentido. Comparémoslo con una moneda, la cual tiene dos caras. La moneda no es una cara o la otra cara, sino que ambas caras componen la moneda. Entonces no debemos separar nuestra creencia de nuestra confesión. Lo que creemos y confesamos es lo mismo. Nuestra confesión de fe ante otros es una confesión pública de una decisión privada. No debe haber creyentes en secreto. No existe otra manera de confesar a Jesucristo como nuestro Rey. Él nos lo demanda. La cuarta señal espiritual es la comunión con el Espíritu Santo. Él está en nosotros. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros? Primera de Juan, capítulo 4, verso 13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Sabemos por nuestras propias experiencias que el Espíritu Santo mora en nosotros. Piensen en esto. ¿Te has sentido nervioso en la iglesia? ¿En pánico? ¿Aceleración de los latidos de tu corazón? ¿Presión en el pecho? ¿Inquietud? ¿Agitación? Llámele como quiera, pero esto es convicción. Una señal que el Espíritu Santo nos está llevando a Cristo, mas es una indicación del trabajo continuo del Espíritu Santo en la vida de todo cristiano. Es una señal de su presencia en nosotros, que está con nosotros y que está presente y nunca nos abandonará. Es más que una señal, su presencia en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La traducción es nuestro Rey. Somos un espíritu con Él. El Espíritu de Dios y nuestro espíritu humano están en armonía uno con el otro y en principio son una sola persona. El Espíritu de Dios entonces nos ofrece tantas funciones vitales: nos cuida, nos guía, nos alienta, nos santifica, ilumina, retiene y saca demonios. El Espíritu hace a nuestro Señor Jesús personalmente real en nosotros. La quinta y última señal de nuestra vida espiritual es el amor por nuestros hermanos. Amar a los cristianos. La primera de Juan, capítulo 3, verso 14 nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Con qué claridad nos enseña Juan que pasamos de muerte a vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Si leemos esta señal vital una vez más, vemos que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a nuestros hermanos. Esta frase es la más positiva, precisa de los versos de salvación en el Nuevo Testamento. Juan está tan seguro porque él conoce muy bien a la iglesia. Cualquiera que pueda amar a tantas personas tiene la nueva naturaleza de los nacidos en Dios. La naturaleza humana no posee la capacidad de amar de esa manera. Ahora que sabemos que somos salvos, nacidos de Dios, y conocemos las señales vitales espirituales, poseemos una nueva naturaleza y podemos confesar a Jesucristo como nuestro Dios, teniendo siempre más fe. La primera de Juan, capítulo 5, verso 4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué precioso verso el que nos ofrece Juan. A veces cuando navegamos las profundas aguas, cual estamos navegando ahora, necesitamos saber que nuestra fe nos ayuda a dejar nuestros problemas a Dios y Él hará su voluntad. Oremos, hermanos. Padre, qué consuelo para nosotros que donde quiera que vayamos y hagamos lo que hagamos, estás ahí. Es mi oración, Señor, que en la semana que viene nos recordemos en cada momento que estás con nosotros.
Le pedimos, Padre, que su presencia nos guíe, proteja y mantenga, Padre. Tráenos con seguridad la próxima semana, Padre, que te acompañemos y para recibir tu palabra y proclamemos nuestra unidad en Cristo. Oro por nosotros en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.